capítulo 22. Hay una enseñanza que probablemente ya es repetitiva, quizás en tu vida en la iglesia, pero debido a que probablemente tenemos tanto conocimiento del contexto del tema que vamos a tratar, precisamente se nos ha olvidado cómo llegar al final. Como pastor y a quienes están de líderes en congregaciones o quienes están instruyendo a otros, no podemos dejar de asombrarnos cómo es que la familia, que es el núcleo, la razón que Dios, por la cual instituyó la familia, debería continuar teniendo esa solidez, la estructura y sobre todo la visión muy clara de hacia dónde debe llegar. Nos damos cuenta que probablemente nuestra capacidad intelectual conocemos, pero en la vida práctica estamos fracasando. Y me duele porque la familia, a quien debemos amar, buscar, proteger y propiciar que se convierta en el centro de nuestra atención, parece que nos olvidamos en ocasiones cuando los hijos crecen, cuando el trabajo escasea y tratamos de ir hacia adelante, o cuando tenemos una gran cantidad de bendiciones, en ocasiones se convierten en los más grandes problemas. En el capítulo 22 de Proverbios, en el verso 6, esto es una de las lecciones para nuestros niños o nuestros padres en ese conjunto, y permíteme, si tú lo tienes, lo voy a leer en voz alta. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios es el consejo de la experiencia, es la declaración de lo que a través de los años se ha venido experimentando, y precisamente se escribe para legarle a la siguiente generación que si coloca en práctica estos principios, habrá menos probabilidades de fracaso en el futuro. Me cuesta trabajo compartir algo, pero es importante. A veces nos toca ver a padres que se convierten, llegan a la iglesia con niños pequeños y dedican tiempo, pero al cabo de los años, al crecer estos niños se convierten en adolescentes, después en adultos, y lamentablemente después de la adolescencia por lo general se sufre una enorme crisis de identidad, una crisis de principios, de creencias, y se abandona a esos adolescentes, a esos jóvenes por lo general, y el día de mañana encontramos resultados dolorosos, críticos. Y me duele porque conocemos a muchos de esos niños que crecieron y el día de mañana nos damos cuenta que están o perdidos o alejados, fuera de sus hogares y con una enorme carga de dolor en sus padres. Y creo que es una buena oportunidad hoy, cuando orando, pidiéndole a Dios dirección. Este tema no es fácil de tocar como lo voy a tocar, pero es necesario porque tenemos padres jóvenes que tienen sus pequeños y es necesario instruirles para que no se conformen simplemente con llevarles a la iglesia. Hoy en la mañana tuve una reunión con algunos hombres y todos ellos de extracción cristiana. ¿Qué diferencia? El propósito de esa reunión era precisamente llevarles, atraerles, volverles a llevar al camino del Señor. Unos, pues sí, simpatizamos, nos gusta, pero
alejados. Otro definitivamente viviendo lejos. Y otro de ellos comentó lo siguiente: cuando mis padres se convirtieron, nos llevaron a mí y a mis hermanos a la iglesia y nos obligaban a ir los domingos, a repetir los cursos bíblicos. A veces nos chantajeaban de que nos iban a dar algo porque teníamos que ir a la iglesia, pero finalmente el punto era que íbamos a la iglesia con ellos. ¿Y qué sucedió? Hoy mi vida cristiana es sólida gracias a que mis padres invirtieron tiempo en su momento para llevarme a la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer. El escritor de Proverbios señala varios factores que son preponderantes. Dice que debemos instruir, que debemos enseñar, edificar, debemos proveerles lo necesario para que ellos tengan principios y valores inmutables. Es decir, que no son variables por el tiempo ni la cultura, que no hay ninguna diferencia si ellos cambian de residencia, se van a una universidad, a otro estado, a otro país, sino que la formación que se da en el hogar es precisamente aquello que va a mantenerles firmes, estables, ante una gran cantidad de embates, porque en la medida de su crecimiento, de su desarrollo, de su adquisición académica, en la medida en que van ascendiendo en esos ángulos, será el impacto de las nocivas doctrinas, posturas, hipótesis de las universidades acerca del origen y de la condición del hombre. Y tú puedes darte cuenta, por ejemplo, hombres como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que ellos cuando fueron trasladados por Nabucodonosor estaban rondando entre los 12, 14 años de edad. Estaban en su adolescencia cuando fueron trasladados de su ciudad original hasta Babilonia. Y cuando fueron probados, ¿qué fue lo que emergió? La instrucción que habían recibido por sus padres. Su deseo de ser fieles a lo que habían recibido fue lo que hoy tú y yo conocemos. ¿Por qué lo hicieron? Y a veces en el hogar lo menos que hacemos es instruirle en los caminos de Dios. A veces estamos tan absortos en nuestra vida cotidiana de problemas, de circunstancias que son válidas, pero que finalmente a veces les damos más prioridad, mayor énfasis, y dejamos que los maestros hagan una labor cuando los padres son irreemplazables, déjame decirte. Irreemplazables. Nadie puede sustituir a un padre, a una madre. La enseñanza que ellos van a recibir debe ir acorde a lo que creemos y lo que hacemos. Porque podemos instruir simplemente teoría, pero el impacto más profundo es cuando va acompañada de un ejemplo a lo largo de la vida. Nuestros hijos van a la escuela a prepararse académicamente, pero en el hogar es donde está la formación de su vida, de su carácter. Es la esencia de su conducta. Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué salió así mi hijo? ¿De dónde lo aprendió? Pues de tu casa. ¿De dónde? Porque olvidamos invertir tiempo. Y me cuesta trabajo, reitero, porque cuando creces con los niños y el día de mañana ya no están, yo me pregunto, ¿qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿O qué dejé de hacer para que esto no funcionara? Es parte de mi responsabilidad. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, instruir. Y eso es precisamente lo que tenemos que enseñar. Pero viene la pauta aclaratoria, la etapa precisa, la cual es idónea. La niñez. El consejo no es para el adolescente. El consejo no es para cuando ya se es adulto. Es cuando los padres, cuando tienen convicciones, cuando crecen en hogares cristianos, y esperemos que sean cristianos,
y pueden tener esas convicciones, entonces su deber, su responsabilidad es propiciar, crear en esos niños un amor, una pasión por quien les ama y los ha de salvar. Y la etapa propicia, idónea, es cuando estos niños tienen la capacidad de poder entender y poder captar a través del ejemplo de sus padres día con día una historia que se va a hacer repetitiva y se va a ir escribiendo de tal manera que en su proceso formativo lo mejor de sus vidas está dentro de sus hogares. Los niños, de acuerdo a los versados en la temática del aprendizaje, dicen que los niños hasta la edad de más o menos de 6 a 8 años es cuando tienen la mayor capacidad. Allá está un experto en la educación, ¿es correcto? Eso es lo que dicen los expertos, hablando de los términos de educación. Por eso el énfasis, antes que Freud, antes que cualquier rama de la condición académica, la Biblia nos dice dónde debe ser. La inversión más grande entonces de nosotros, si anhelamos ver un futuro donde los nuestros puedan llegar a ser responsables, es prepararles desde hoy para que el día de mañana continúen viviendo de tal manera que honren y glorifiquen al Señor y traigan gozo y alegría a sus padres. No pierdan su tiempo, por favor. Papás, inviertan más. No se trata de darles cantidad de obsequios por la ausencia que ustedes tienen. No se trata de solaparles tampoco. Se requiere instrucción. Y la instrucción, debo decirte, que lleva otra palabra que a veces no queremos: disciplina. La disciplina es una extensión del amor. Mi papá me ponía tantas, pero nunca me dijo que me amaba. Pero lo que hacía me daba a entender que me amaba. Yo creo que me amaba tanto, por eso mis pompis siempre estaban hinchadas, ¿no? Porque me amaba mucho mi papá. De verdad, a mí fue el que más me puso amor. Pero hoy las nuevas formas de instrucción están eliminando esta área de la instrucción. Yo no voy a decirte cuántas veces tienes que hacerla a tu hijo. La Biblia no señala que 3 es el primer punto, no, el consejo, la disciplina, la amonestación y después tiene que haber la corrección. O sea, es distinto. Pero sí se necesita disciplina. Y a veces no es necesario poner 3, a veces tienes que poner límites. Pero si no colocamos a nuestros niños bajo este contexto, vamos a sufrir, vamos a llorar y no habrá tiempo ni lágrimas que nos alcancen para tratar de corregir algo que no hicimos en su tiempo y su momento. Los niños no son quien gobierna los hogares. Los niños no son quien determina el presente y el futuro de un hogar. Los niños son para estar aprendiendo, absorbiendo, instruyéndoles para que cuando llegue su tiempo de responsabilidades, estos niños puedan lograr ser los adultos que se requieren. Hombres y mujeres de impacto, capaces de impactar la sociedad, de cumplir sus compromisos, de ser eficientes en cada área de su vida y darle gloria y adoración a nuestro Dios. Pero hemos olvidado esa etapa. No, si no quiere ir el niño, no lo lleves. Es como si el niño te dijera, no quiero comer. Ah, pues no comas. O si el niño te dijera, ay, no me gusta lo que haces, mamá, mejor dame postre. ¿Le vas a dar postre todo el día? Los niños no saben realmente lo que requieren. Es como un pastor. Un pastor conoce sus ovejas. Y el pastor, al tener esa relación, ese conocimiento, debe darles el alimento que las ovejas necesitan, no el que quieren las ovejas. Ay, pastor, pero es que está bien dura esa palabra. La necesitamos en ocasiones. ¿Cuál es el punto a donde quiero llegar? Porque el tiempo nos va a ganar.
es que si no hacemos nuestro trabajo cuando están en esa etapa de niñez, lo perdimos prácticamente todo. Porque después la Biblia nos dice que ya después de adolescente, dice, corrige al muchacho. Fíjate bien. ¿Qué necesidad de llegar a un extremo si la mejor medicina es anticiparnos? Es la preventiva. ¿Estamos de acuerdo? Y es el momento entonces donde debemos invertir tiempo en ellos. Yo perdí muchos años de mi vida con mis hijas porque era trabajólico, todo lo que tú quieras. Y eso después dices, lo perdí. Y jamás puedes recuperar ese tiempo, ¿eh? Jamás. Pero la etapa en la que necesitamos mayor dedicación es que nuestros niños puedan ir viendo cómo es el verdadero cristianismo. La única Biblia que esos niños van a poder entender, aun cuando no sepan leer y escribir, será el ejemplo que sus padres van a mostrar. Esa será la mejor garantía de que estos niños van a caminar en la senda. Pero dice aquí otra cosa. Acompáñame, porque dice, en su camino, ¿de qué está hablando esta condición? Está hablando de el curso en el cual su vida estará siendo forjada, donde los elementos proporcionados por sus padres, al igual que una sana doctrina acompañada de maestros en la escuela dominical, donde se les pueda proveer de una riqueza espiritual, mostrándoles que hay un camino superior al que los demás pueden tener, porque déjame agregar, si hay algo que nosotros tenemos y quizás no hemos valorado, es que Dios nos legó una palabra superior a cualquier constitución, un manual superior a cualquier otro. Es la expresión de su voluntad, es la declaración de su esencia. Y en esta palabra podemos estar seguros porque ha sido probada por cientos de generaciones en diferentes tipos de posiciones geográficas. Es prepararles en el día a día para que en su caminar, en su ascenso, en su crecimiento cronológico, en su crecimiento intelectual o aún en su adolescencia, ellos puedan ir ya siendo forjados con una imagen clara, con principios reales, que es la palabra de Dios. No podemos negar que habrá momentos en que en la adolescencia vamos y se dan la vuelta así, pero ese no es el problema. Es como el hijo pródigo cuando salió de su hogar. Él determinó huir por diversas razones, pero se percató que en ningún otro lugar iba a encontrar lo que en la casa del padre había. Nada le pudo proporcionar lo que tenía. Y quizás a veces muchas personas tienen que perder lo que tienen para darse cuenta del valor de lo que tenían. Así que a los niños necesitamos irlos llevando en ese proceso, porque hay algo que a veces ignoramos o queremos ignorar. Los niños no se van a quedar en esa etapa, en esa estatura. Los niños van a ir creciendo, los niños van a ir tomando decisiones, van a ir forjándose en su carácter, se van a volver caprichosos, obsesionados, narcisistas, en la medida en que nosotros permitamos que eso acontezca. Los padres somos responsables de los hijos y por lo general los hijos son el resultado de lo que hacemos los padres. Qué tremendo. Vayamos haciendo esa labor con amor. Por eso las parejas, les aconsejo siempre cuando se van a casar, ¿realmente están seguros? ¿Realmente ya quieren iniciar juntos una vida donde a veces no se percatan que hay cosas que se hacen de soltero y cosas que se hacen de casado? Y a veces de casados queremos hacer las cosas de soltero que no hicimos. Y ya cuando vienen los hijos, los hijos deben ser planeados. Los hijos deben ser amados anticipadamente para anhelar ese momento, para que no se convierta como algunos en una carga, en un equipaje extra.
Por eso cuando se van a tener los hijos debe ser consensado por ambos y decir, ¿es el tiempo? ¿Es el momento? Vamos entonces, porque les vamos a dedicar el tiempo que se requiere. Y hay un punto final que quiero tocar aquí, si lo tienes. Dice que aún cuando fuere viejo, fíjate, el propósito de la instrucción del amor de los padres para con ellos es propiciar que en su continuo caminar, en su ascenso, donde habrá amigos de diversas formas de pensamiento, en el trabajo o en la universidad van a encontrar diversas formas de expresión, de hipótesis, de doctrinas. Ellos pueden ir normando, relacionando todas las cosas con aquello que les fue prioritario en su vida. ¿Qué puede entonces decirnos esto? Que nosotros vamos a preparar a esos niños para un futuro. Tu responsabilidad como papá no es simplemente darles una calidad de vida, es enseñarles cómo aprender, cómo vivir y cómo desarrollarse en la vida, cómo enfrentar la vida, con qué argumentos. Porque a veces estamos tan preocupados por proveerles una educación no solo básica, una universidad. Sí, es correcto, pero la gran mayoría cuando llegan a la universidad se nos perdieron. Y te diste cuenta entonces, si eres honesto y miras hacia atrás, te das cuenta es que porque no les enseñamos correctamente. Pueden salirse del camino un momento o un tiempo, pero tarde o temprano regresarán, porque eso es lo que ellos van a tener que encontrar. No por nacer en hogar cristiano se es cristiano. Me acuerdo una de las grandes declaraciones que Billy Graham mencionó, que no por nacer en una cochera eres carro. ¿Va? Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Qué tremendo. Así que mucho de lo que va a acontecer con la conducta, con el desarrollo de nuestros hijos, está directamente relacionado con nuestra conducta, nuestra enseñanza y nuestra forma y estilo de vida. Es inevitable que en ocasiones los hijos, por su formación, por su carácter, digan, no quiero ir a la iglesia o no puedo ir. Es parte de su misma esencia. Pero ese es el trabajo de los padres. Esa es la labor. Como este hombre que hoy en la mañana me compartió, si mis padres no me hubieran forzado para ir a la iglesia, ¿dónde estuviera? Y en ocasión estamos en la disyuntiva, es que no quiere ir. Mi cuñado tiene un dicho muy claro. Él vive en otro país y él dice a sus hijos, ¿no estás de acuerdo conmigo? Mientras abras la puerta de ese refrigerador, entonces tienes que hacer las cosas como yo digo. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué impactante. Y nosotros, papás, es una labor que nunca va a terminar. Mis hijas se casaron, salieron del hogar, pero no significa que concluimos. Seguimos en la misma condición. Seguir adelante. Así que papás, esta es una buena oportunidad para meditar en dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Realmente nuestros hijos están siendo conducidos para enfrentar un futuro? ¿Realmente estaremos proveyéndoles las herramientas requeridas para los tiempos donde ellos van a adquirir responsabilidades?
Porque qué tristeza que se casan y resulta que los padres seguimos manteniendo a los hijos que se casaron. Por favor. Ah, es que mi mamá me va a dar. Es que mi papá me dijo. Oye, a veces no saben ni cambiar una llanta de un carro. O sea, no puedo creerlo. Son condiciones donde los padres no hemos ni siquiera invertido en esos contextos. Es más, a veces la esposa sabe más que nosotros. Mi esposa me gana, déjame decirte, en todo lo que sabe ser de desarmadores y buenísima, fue buena inversión la que hice, gracias a Dios. ¿No? Gracias Dios. Pero es necesario que tú y yo como papás regresemos un poquito. Ya no se usan los cassettes, pero antes los regresábamos hasta el punto donde estaba el número que queríamos y de esa manera volvíamos a empezar. Si tú colocaras este presente e inmediatamente lo trasladaras a 15, 20 años adelante para mañana, ¿cómo serían tus hijos? ¿Qué harían tus hijos? ¿Dónde estarían? Esa es una gran, gran pregunta. Quiera Dios permitirnos ser sabios y aprovechar cada ocasión para instruir a los nuestros. El reflejo de la sociedad donde tú y yo nos desenvolvemos el día de hoy es precisamente la carencia, la ausencia de imagen paterna y materna, un enorme descuido en los hogares. Los niños no nacen siendo malos. Los niños no nacen con ese gen de ser asesinos. Es a causa de no proveerles el medio ambiente apropiado, las personas apropiadas, la enseñanza requerida. Que el Señor nos permita entonces mirar con la claridad y hacia la meta específica. Estamos preparando una nueva generación y la pregunta es, ¿a quién le vamos a entregar la estafeta? ¿En qué manos vamos a dejar la estafeta? Como padres, nuestros hijos seguirán continuando con nuestro apellido, pero ¿qué harán nuestros hijos el día de mañana? ¿Cómo lo harán? Dice la Biblia que si no corriges a tus hijos, el día de mañana no nos van a alcanzar las lágrimas. Pero ¿cómo corregir a los padres que en ocasiones son cabezones? Esa es otra, o sea, ¿cómo hacerlo? Los invitas a la iglesia, no quieren. No tengo tiempo, tengo trabajo. Los invitas a un curso de padres, ay no, no puedo, en la noche, ya es muy tarde. ¿Te das cuenta? Dios permita que podamos cambiar, aprender de nuestros errores y colocar a los nuevos en esa senda. Vamos a ponernos de pie para quienes están aquí, tú que estás con nosotros. La partida de un joven siempre es muy dolorosa. Pero otro conflicto que tenemos es ¿en dónde va a estar en la eternidad? Nosotros tenemos la prioridad de enseñar a nuestros hijos que estamos temporalmente en este lugar, pero hay un destino eterno del cual ellos tienen que determinar, tomarlo y vivir de acuerdo a esa norma. Que el Señor nos ayude como padres o cómo apoyar a otros padres para darles consejo,
dirección y alentar a nuestros jóvenes que vienen tras de nosotros, porque tarde o temprano ellos también, al igual que tú y yo, un buen día van a querer levantar las alas, formar su propio hogar. Y tú y yo aprendimos a base de experiencias, de equivocarnos, nos aprendimos a base de esas cosas. Pero qué mejor cuando puedes tener a alguien que te enseñe a que sea menos doloroso, menos traumática una situación de esa naturaleza. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias porque instituiste lo más precioso en la sociedad, para creyentes y no creyentes, la familia. Colocaste la imagen paterna a esa imagen materna para propiciar que sean las figuras que los hijos van a tener como el ejemplo permanente de cómo vivir, cómo enfrentar la vida, cómo serán los principios y valores que se ejercitan en ese hogar para llevar a los hijos a ser responsables en su vida futura. Padre, te agradecemos el gran privilegio de ser padres, pero esto conlleva un gran peso, una responsabilidad. No nos quejamos porque necesitamos tu ayuda, Señor. Tú prometiste por tu Santo y Divino Espíritu equiparnos para ir día con día, paso a paso, escribiendo la historia. Señor, ayuda a quienes hoy también están iniciando esa vida de casados, que están planeando tener hijos. Señor, muéstrales que no es simplemente qué bonito tener en los brazos un bebé. No solo el privilegio de ser padres, sino la gran responsabilidad de colocar los principios y valores que van a trascender en su vida. Y el día que no estén esos padres, ¿cómo será que estos hijos seguirán viviendo, Señor? Padre, ayúdanos para alentar a quienes están enfrentando problemas de esta naturaleza. Aún aquellos matrimonios que por una u otra razón no tienen hijos, pero que son una gran ayuda, valiosísima, para aportar a otros alrededor y llevarlos, mi Dios, a esa relación preciosa y comunión contigo. Padre, mil gracias por la generación que nos das. Gracias porque estamos conscientes que esos jóvenes instruidos en tu palabra, aun cuando vayan a otra ciudad, cuando asistan a otra universidad, cuando tengan amigos de otra forma de pensar, jamás cesarán de caminar tomados de tu mano, Señor. Gracias por enseñarnos que la etapa decisiva, formativa, es en la niñez. Mil gracias, Padre, y sigue bendiciendo a tu iglesia. Hoy, más que nunca, este aislamiento ha propiciado grandes crisis matrimoniales, familiares. Si en la iglesia esto acontece, ¿qué será con las personas que no te conocen, Señor? Oramos por ellos. Te rogamos por aquellas familias que están en crisis, Padre Celestial. Mi Dios, tú puedes alumbrar sus ojos para conocer la verdad. Y aun si te place, nosotros estamos dispuestos a ser el vehículo a través del cual, Señor, comunicarles ese mensaje glorioso que ha transformado nuestra vida. Porque lo que hoy somos es lo que tu gracia está haciendo, Señor. Padre, te agradecemos esta palabra de aliento, de fortaleza y aún de exhortación, Señor. Gracias por lo que recibimos y te agradecemos la presencia de mis hermanos aquí, como aquellos que a través de internet estamos juntos. Te suplicamos que nos bendigas y sigas cumpliendo el propósito en nosotros. Gracias, Señor, por esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.